Bueno, pues mientras mientras Estados Unidos se enfrenta a este momento de crisis, este momento de división social, el foco sigue puesto también en su política exterior, con un Trump que sigue abriendo nuevos frentes. Llevamos días hablando del US Abraham Lincoln, que al parecer ya está en Oriente Medio, ya está a tiro de Irán, con un Trump que la semana pasada hablaba de una armada masiva que, bueno, pues al parecer ya ha llegado a Oriente Medio. Se dice en los últimos minutos que Wyckoff y Arakchi, es decir, que Irán ha estado hablando con el enviado especial de Estados Unidos, pero José Luis, para entendernos, a partir de ahora, en cualquier momento, Estados Unidos podría lanzar un ataque contra Irán. Totalmente. Lo único que aquí hay que tener en cuenta esencialmente dos factores, ¿no? Por un lado, como ya decía Kissinger, pues, nunca van a permitir que el Golfo Pérsico pues, sea cerrado, ¿no? Irán, ante cualquier presión, siempre han comunicado que su gran baza ante la ausencia de un poder nuclear que los pueda más o menos tomar en serio a nivel de política internacional siempre ha sido el cerrar el Golfo Pérsico, con las consecuencias económicas que podemos un poco prever y la presión internacional que se realizaría para poder abrirlo, ¿no? Por parte de Estados Unidos siempre se ha respondido que ellos van a mantener el Golfo Pérsico abierto con las consecuencias que sean, porque no se puede permitir el mundo un poco ese bloqueo, esas consecuencias, ¿no? Un poco de ese tipo. Así que las medidas por ambas partes siempre se van a desarrollar en todos los momentos de crisis y, como hemos visto, siempre han sido repetidas. Estados Unidos, una amenaza de fuerza en el caso de que hubiera ese bloqueo; por parte de Irán, amenazar un poco con el nivel de desarrollo de sus fuerzas armadas la posibilidad de cerrar el estrecho de Hormuz. Posibilidades de un ataque, claramente, pero también es un ataque de manera limitada, ¿no? Israel venga a potenciar y venga a incrementar un poco su influencia en Estados Unidos para que sea un elemento plenamente destructivo, que pudiera de esa manera desestabilizar, eliminar desde fuera parte de las infraestructuras de la República Islámica de Irán, y de esa manera dar aire a esa oposición para que, mediante ya los grupos armados que forman parte de esa resistencia armada o de esa oposición armada, pudieran ya tener ese golpe definitivo de cambio de poder político, que en definitiva es un poco lo que buscan, ¿no? No veo a Irán en esas posibilidades un poco de lo de Siria, ¿no? Y claramente Estados Unidos no puede desarrollar una operación de tipo terrestre en Irán. Eso sería desastroso para sus facultades, ¿no? Sí puede desarrollar una demostración de fuerza, pues como claramente mucho más efectiva que la que pudiera desarrollar Israel, pero que eso también motivaría una respuesta por parte de Irán. Otra cuestión es si asistimos a lo que fue el conflicto de los 12 días, en que los primeros momentos casi se ponían de acuerdo para un poco para sus opiniones internas, bueno, cómo iban a desarrollar los golpes. Si iban a desarrollar los iraníes golpes más que en la flota, en las bases terrestres, en las monarquías árabes, después de que haya habido una evacuación de ese personal militar y, por lo tanto, una destrucción, podemos decir, entre comillas, autorizada, y así cada país queda más o menos en sus posiciones, porque desde luego, aunque Trump nos tiene acostumbrados un poco a esas salidas de tono, una destrucción masiva de Irán solo puede ser con armamento nuclear, y no creo que se vaya a meter un poco en esas expectativas. Y un control del terreno sobre la República Islámica exclusivamente puede desarrollarse con una invasión terrestre, que claramente no es posible. Ni siquiera ahora Israel tiene incluso el problema con el cambio de gobierno iraquí, en el cual, bueno, con el gobierno anterior podían sobrepasar el cielo aéreo iraquí para poder entrar en Irán, y ahora van a tener, bueno, pues más problemas un poco sobre ello, ¿no? Hombre, siempre lo han hecho, les da igual un poco lo que es el espacio aéreo soberano del resto de los países, pero en ese aspecto, bueno, pues Irán yo creo que es un hueso duro de roer, aunque, bueno, pues se le vean las debilitaciones sociales que tiene el sistema, sobre todo por la crisis económica y las provocaciones sociales que han desarrollado, pero también el elemento de interior represivo que tiene la República Islámica es muy fuerte y no es comparable
podemos decir, a lo que había sido la República Siria, ¿no? Que cayó como un edificio de naipes, ¿no? Bueno, pues pendientes de Siria y de Irán, con el foco puesto en estas amenazas de Donald Trump, vamos a ver su último mensaje en las redes sociales. El presidente de Estados Unidos acaba de anunciar que va a tomar medidas contra lo que califica como encuestas electorales que son intencionadamente erróneas. Acusa a los medios de comunicación y a las empresas encuestadoras de engañar deliberadamente a los votantes. En un mensaje en Truth Social, Trump dice que las encuestas se han usado como un esfuerzo coordinado para distorsionar la opinión pública antes de futuras elecciones. Trump afirma que haría todo lo posible para evitar que esta estafa de encuestas siga adelante. Dice que son encuestas falsas y fraudulentas y además apunta a varios medios. Por ejemplo, The New York Times, ABC, NBC, la CBS, la CNN o MSNBC. También apunta a Fox News ya The Wall Street Journal. Bueno, prácticamente todos los medios, como ven. Sus comentarios se producen mientras Estados Unidos se dirige hacia las elecciones intermedias de noviembre de 2026, cuando los votantes van a decidir el control del Congreso, eligiendo una nueva Cámara de Representantes y una parte del Senado. Con el foco puesto en estas elecciones de medio término, con Trump criticando las encuestas, la semana pasada salía a su nivel más bajo de aprobación, un momento en el que Trump tiene muchos frentes abiertos y un momento en el que el foco está puesto sobre todo en Oriente Medio. Emiliano, te quiero preguntar por esto, este destructor estadounidense que ya está a tiro de Irán y sobre todo, estas amenazas de un Donald Trump que se quejaba de las protestas en Irán, pero que está viviendo pues algo similar, al menos en Minneapolis. Sí, o sea, el desplazamiento es una manera de presionar al régimen de los ayatolas. Yo creo que tratan de incentivar que haya una especie de rebelión interna contra ese régimen, pero eso es una misión prácticamente suicida, porque con la Guardia Revolucionaria protegiendo el régimen de los ayatolas, por mucho que haya elementos dentro del ejército, incluso dentro del propio gobierno de Pezeshkian, que quieran abrir una vía de diálogo y de llevar a cabo ciertas transformaciones para dar contestación a esa presión social que hay en esa juventud que ha vivido siempre bajo el régimen de los ayatolas y que pide libertades y que pide salir del bloqueo económico y comercial, pues es muy difícil, digamos, que se lleve a cabo. Entonces, la opción, pues con el señor Trump y con quien no se habla tanto, que es el señor Netanyahu, pues probablemente estén buscando la fórmula para tratar de hacer golpes quirúrgicos que promuevan, digamos, esa rebelión, pero sin digamos, un establishment dentro de Irán que sea capaz de liderar esa transición, porque no vale que hable el hijo del Shah de Persia desde cómodamente París o Estados Unidos, sino que se requiere que haya una oposición dentro y que esa oposición dentro tenga los medios. Se hablaba también que habían convencido al señor Musk para que pudieran utilizar Starlink para el bloqueo informativo que estaba llevando el régimen de los ayatolas, pero no sabemos realmente lo que se está cociendo dentro del régimen iraní. ¿A Trump le interesa? Sí, le interesa no por el tema de la democracia, las libertades y de las sociedades que están sometidas a este tipo de regímenes, porque eso ya lo hemos visto con el caso de Venezuela, donde no le ha importado absolutamente nada dejar al régimen al frente de la señora Delcy, sino fundamentalmente porque si consiguiera algún tipo de operación apoyada o directa o indirectamente por Netanyahu contra el régimen de los iraníes y pudiera ejercer un control sobre la producción de petróleo iraní y levantar las sanciones que hay, pues en la que iba a entrar un poco en problemas es China, porque habría perdido a su suministrador de Venezuela y a su suministrador iraní. Por lo tanto, solamente le quedaría su socio ruso para tratar de alimentar el crecimiento económico que, como sabes, ha sido sorprendente que a pesar de las guerras comerciales, al menos según las cifras del gobierno chino, pues haya crecido por encima de ese 5%, lo cual es un éxito habida cuenta de las tensiones comerciales que hemos vivido durante el año 2025. Entonces, creo que en el punto de mira, la diana no está la libertad en Irán, no está proteger a la población que está siendo detenida y masacrada en esas protestas fundamentalmente de cierta juventud, y lo que está es hacerse con el control de la industria petrolera iraní y de esa manera cortar el grifo a China y impedir o ponerla en una posición difícil desde el punto de vista de su, digamos, dependencia energética, sin tener en cuenta que China ha hecho una transformación energética que se ha convertido ya en uno de los grandes productores de energías renovables sin que le baste todavía para alimentar toda su industria, pero digamos que está haciendo bien los deberes desde el punto de vista de esas energías renovables y tratando de eliminar esa dependencia que tenía del petróleo, habida cuenta de los movimientos que está haciendo el señor Trump. Y en cuanto a los medios que comentabas, toda encuesta, todo comentario que no alabe
ve al señor Trump, pues significa que es una confabulación, una conspiración habitual que tanto gusta en Estados Unidos, y va en esa línea. De hecho, hay una operación muy peligrosa que a veces no sé si no hay un seguimiento, que es la compra de Netflix, de Warner, que además es propietaria de la CNN, y que su amigo de Orange, a través de la Paramount y del hijo de este, se ha metido en la ecuación. Entonces, si Trump al final consigue que Paramount se haga con Warner y indirectamente a través de la CNN, pues tendrá un enemigo menos y, por lo tanto, otra libertad más, que es la libertad de expresión y la libertad de medios de comunicación, que será puesta en entredicho con estas maniobras de acabar con todos los poderes que puedan oponérsele a su mandato imperial. Bueno, pues un Donald Trump que, más allá de la presión interna, sigue poniendo el foco en la política exterior, sobre todo, bueno, pues mirando a Irán y a estas protestas que, según algunos medios, ya se ha cobrado la vida de al menos 6.000 personas, y sobre todo pues con esta armada masiva que cada vez está más cerca. Adrián, te quiero preguntar por esto: ¿hasta dónde crees que va a llegar la amenaza a Irán? Y sobre todo, si crees que está a tiempo de recular, de no lanzar un ataque contra Irán. Bueno, vamos a ver, los primeros movimientos de Estados Unidos y de Israel parece claro que pretendían crear un contexto adecuado para luego impulsar esa revolución de colores interna, en la que, bueno, ha quedado claro que eran fundamentalmente los elementos activos, eran elementos, digamos, gestionados por el Mossad y la CIA, ¿no? Bueno, incluso ha habido reconocimientos expresos realmente sorprendentes. El anterior vicepresidente, bueno, el anterior secretario de Estado, Mike Pompeo, en un tuit, supongo que alguno de vosotros lo habréis leído, pues hacía referencia a que, bueno, saludamos a al manifestante de referencia en Irán, y a ese compañero del Mossad que llevan al lado, diciendo, bueno, los comentarios de este tipo absolutamente asombrosos, ¿no? Pero reconociendo con total naturalidad que efectivamente ha sido fundamentalmente implicación del Mossad y la CIA, ¿no? Bueno, esa revolución de colores, yo creo que a estas alturas ya está claro que ha fracasado, ¿no? Entonces la cuestión es, ¿ahora qué se pretende, ¿no? ¿Ahora qué se pretende con estos desplazamientos? Bueno, yo creo que en el caso de Donald Trump hay que tener siempre en cuenta el efecto o el objetivo de imagen. Hay que tener en cuenta que ya son varios movimientos de ataque o de posible ataque contra Irán que han quedado, bueno, vamos a utilizar la expresión de José Luis, en un ataque limitado. Han quedado en ataques limitados que siempre se les ha intentado dar más eco de lo que realmente eran, en los que luego se ha movido de una forma u otra, o antes o después, una negociación entre Irán y Estados Unidos, bueno, es que han dejado más o menos las cosas en su sitio. En algún caso, ya sabéis, con un ataque, de aparente respuesta de Irán, pero también que han sido una especie de escenificación. Ni a Irán le interesa una guerra contra Estados Unidos, ni a Estados Unidos le interesa una guerra contra Irán. Sin embargo, Estados Unidos... Trump juega mucho a cada semana complacer o tejer relaciones con un determinado grupo de interés o grupo de presión, cuando en este caso parece que el grupo de presión, digamos, sionista pro-israelí tiene un peso muy importante en sus decisiones y sobre todo en este tipo de movimientos. Pero al final ese dejarse llevar pues siempre ha tenido un efecto limitado desde el punto de vista de hasta dónde ha llegado la implicación de Estados Unidos, cuando Israel siempre pidiendo más, pidiendo una intervención directa, una intervención que fuera más lejos, pero Trump o el gobierno de Trump siempre han limitado esa implicación, sabiendo que no pueden llegar mucho más allá. Es lo que hay que pensar, que en este momento estamos ante un proceso similar, un proceso en el que Donald Trump, por las razones que sean, de relaciones con unos u otros grupos de interés, pues va a intentar algún tipo de operación de imagen, algún tipo de ataque limitado, en el que muy probablemente esté previamente ya hablado con Irán, para que la respuesta de Irán no sea un poco demasiado agresiva, sea proporcional, haya por las dos partes una escenificación de que uno ha atacado, el otro ha respondido y no vaya más, ¿no?